migración del pueblo de Honduras no es nueva. Los disturbios sociales en el área de Centroamérica vienen desde la guerra, donde un país con bajos recursos para sacar adelante a una sociedad que carecía de muchos elementos esenciales, como son la alimentación, la salud y la seguridad, se fue transformando en una sociedad que empezó a ver la forma de salir de esa situación tan precaria y que cada día generaba más pobreza. La crisis económica, la falta de fuentes de empleo y la violencia son las principales causas de migración hacia otros países por parte de ciudadanos hondureños. A sabiendas de que no es un recorrido fácil, cientos de miles de hondureños se suman al recorrido de caravanas de las cuales hemos sido testigos los últimos años. En 2019 se registró una salida de 800.707 migrantes hondureños, teniendo una alza del 133% desde el registro marcado del año 2000, donde se contaba con una salida de 342.337 migrantes. Un largo camino pasando por Guatemala y México con un medio de transporte altamente peligroso. La Bestia, o también conocido como Tren de la Muerte, es el nombre de una red de trenes de carga que transportan combustibles, materiales y otros insumos por las vías férreas de México. Sin embargo, este no solo transporta materias primas, sino que también es usado como un medio de transporte por migrantes, principalmente salvadoreños, hondureños, mexicanos y guatemaltecos, que buscan llegar a Estados Unidos. Por lo general, los migrantes suben y bajan del tren cuando está en marcha, lo cual los expone al peligro de caer bajo las ruedas del ferrocarril. Cualquier debilidad por la falta de alimentación o de sueño o por alguna enfermedad, privaciones que vive la mayoría de los migrantes, los expone a una mayor posibilidad de sufrir un accidente. Este modo de viajar es extremadamente peligroso y no es autorizado por el Estado mexicano. Se estima que anualmente entre 400.000 y 500.000 migrantes, la mayoría de origen centroamericano, continúan montando encima de estos trenes, esforzándose por acercarse a territorio americano. El Instituto Nacional de Migración informa que aproximadamente el 30% de los que viajan en los trenes son inmigrantes cíclicos, es decir, son hombres y mujeres que intentan regresar a Estados Unidos después de una deportación o tras un intento fallido. La Bestia, como se vio anteriormente, es una de las opciones más viables a la vista de los migrantes, principalmente porque es gratuito y porque les permite evitar 48 centros de detención mexicanos y numerosos puestos de control de inmigración, a pesar de que los riesgos son muy altos. En la frontera sur, los medios físico, natural y social presentan una gran cantidad de peligros potenciales. Algunas veces, encontrarse con ellos desemboca en lesiones, otras en la muerte. Aunque es imposible saber cuántas personas se lesionan o mueren en su camino, las estimaciones que han hecho algunas organizaciones nos dan una idea aproximada de los sucesos. En algunas entrevistas con migrantes en Tapachula y Tecunumán, realizadas por otros medios, se menciona que de manera frecuente se da el encuentro con cuerpos muertos abandonados en el camino, lo cual indica que probablemente exista un subregistro significativo de las víctimas. Otros factores que han contribuido al éxodo masivo de centroamericanos son la precaria situación económica de sus países de origen, las consecuencias de los conflictos civiles, políticos y militares, así como la devastación causada por los desastres naturales. Con destino a Estados Unidos, con deseos de encontrar el sueño americano, son miles de soñadores hondureños los que emprenden el peligroso viaje. Desde familias completas, mujeres cargando bebés en brazos, niños y jóvenes son quienes se suman a las largas caminatas denominadas caravanas con el fin de pisar territorio americano, donde buscan solicitar refugio. Para entrar al país se requiere de una visa o algún permiso. Estos pueden solicitar el reconocimiento como refugiados ante las autoridades migratorias, un proceso que puede llegar a tardar hasta 45 días. Si esto no ocurre, pueden llegar a tener enfrentamientos con las autoridades fronterizas, siendo deportados a su país de origen, perdiendo el tiempo que invirtieron en llegar hasta ahí, sin mencionar que pueden llegar a ser castigados y jamás permitirle acceso de nuevo por la vía legal. En caso de tener éxito al cruzar, ahí no terminan los riesgos y problemas a los que los migrantes se enfrentan, ya que si lo llegan a hacer de forma ilegal, estos no gozarán de un servicio médico. También les será difícil encontrar empleos dignos. Asimismo, pueden llegar a ser un blanco fácil para el tráfico de personas, pues al no contar con un permiso para estar en dicho territorio, nadie en ese país extrañará su falta si ya no se le es visto, pues no se tiene registro de él o ella.
En Honduras, el 64% de los hogares viven en la pobreza. Además, el país centroamericano es asolado en barrios y colonias por las pandillas que imponen violentamente un llamado impuesto de guerra, por extorsión a pobladores, comercios, negocios, autobuses y taxis. A causa de la Caminata del Migrante, la Cancillería de México emitió una declaración recordando a los ciudadanos extranjeros que no otorga visas en sus fronteras ni expide permisos de tránsito por su territorio para ingresar a un país vecino. Lo mismo anunció Guatemala, primer país que tienen que cruzar. Mencionó que no dejará pasar a quienes no cumplen los requisitos legales para pasar por su territorio. Muchos migrantes, al no tener éxito en llegar a su destino, con el tiempo prefirieron instalarse en nuestro país, principalmente en Veracruz, Tabasco y Tijuana, para no perder el camino que ya llevaban de gane, siempre con la mira en llegar a Estados Unidos. Existen diversos programas de gobierno que buscan evitar o disminuir la migración. Sin embargo, no tienen el impacto y resultado que se espera, pues la migración sigue siendo un problema para muchos de los países, tanto aquellos de los que se planea salir huyendo por la falta de insumos, violencia y pésima economía, hasta aquellos países a los que llegan los migrantes y no tienen la capacidad suficiente para darle una atención íntegra a todos. La pobreza por la que pasa el país y la poca confianza de la comunidad internacional recortó aún más los recursos de ayuda, con lo cual a muchas personas no les quedó más que abandonar su tierra y emprender una hazaña migratoria que aún no acaba.